Chacarita perdió sorprendente y estrepitosamente 3-0 en San Martín contra Chaco Forever y vamos a tratar de encontrar la respuesta a la pregunta de por qué pierde de semejante manera. En su casa, en un partido que tenía que ganar, teniendo en cuenta su posición en la tabla, su trayectoria en ascenso, y otros partidos, como el que jugaban los dos Gimnasias que estaban por encima, con la chance de estar puntero. Y no pierde así porque juega mal Bravo, como leí por ahí, o porque juega mal Bravo y Rivero. Ningún partido, ningún equipo pierde por goleada porque uno o dos jugadores juegan mal. Más allá de que en Chacarita el nivel bajo fue parejo, creo que no hubo ningún jugador por encima de los 5 puntos. Pero lógicamente que hay otros motivos mucho más importantes para tratar de explicar esta derrota. Habitualmente, como ustedes saben, antes de hacer estos comentarios, repaso qué es lo que opina la gente, qué es lo que opinan los colegas, para ver si uno está muy desenfocado o no con la idea. Y lamentablemente, más allá de que no coincida con muchas de las opiniones que se vierten por ahí, lamentablemente digo, tengo que recalar en el concepto de que tan equivocados en estos últimos partidos no estaban, ¿no? Chacarita pierde porque juega mal. Más allá de que haya ganado partidos, como lo venimos diciendo, juega mal, no solo que no juega vistoso, que no juega lindo, sino que comete muchos errores. Y algunos apelan a la suerte, diciendo, no tuvimos suerte, tuvimos esa chance en el primer tiempo, apenas comenzó el partido de Ortiz que le pega desde afuera y obliga a un gran tapadón del arquero Canuto y no más que eso creo, casi en la primera parte. Pero sí, cuando vos estableces el concepto de suerte, tenés que establecerlo siempre. Eh, es muy difícil ganar por suerte. La suerte es un elemento más que te ayuda a consolidar lo que vos intentás hacer en cada partido, pero no vas a ganar 10 partidos seguidos por tener suerte. Y Chacarita tuvo mucha suerte en otros partidos anteriores, y ahí no se mencionó a la suerte. Cuando Chacarita ganó con una cierta dosis de fortuna varios de los partidos que ganó, o decíamos, viene derecho, se le están dando algunas cosas, nadie apeló a que lo ganamos porque tenemos suerte. Muchos ya entraban en ese concepto que también repetimos semana a semana acá, resultadista, de analizar solamente el resultado y no el juego. Entonces esto es como si no miro el partido, vengo a promiedos, digo, Chacarita ganó 3-0, este es un equipazo, este es un Liverpool, este es un Barcelona, y nada que ver. Ganó algunos partidos por una diferencia de gol, por circunstancias un poco particulares, pero nunca demostrándolo desde el juego, ¿no? Quizás contra Temperley, por ejemplo, como para recordar alguno de los casos, ganó un partido 3-0 porque estuvo sufriendo hasta 5 minutos antes y sobre el final, con dos escapadas, cuando el rival estaba desesperado tratando de buscar el empate, pudo anotar a partir de la categoría de algunos jugadores, en este caso la del Negro Figueroa, pero no más que eso. Chacarita perdió porque no cambió mucho, ¿eh? No cambió mucho con respecto a los partidos en los que venía ganando, pero cometió muchos errores, volvió a cometer muchos errores. Y parte de algunos de esos comentarios que yo veía decía, el rival se dio cuenta, ya los rivales se dan cuenta a qué jugamos. Y sí, este es bastante, con esto coincido bastante. No era muy complicado. Pancaldo hizo una buena lectura del partido, cosa que aparentemente no pudo hacer Asconzábal, y leyó que presionando en la mitad de la cancha en los dos volantes centrales que tiene Chacarita y saliendo rápido, lo podía comprometer seriamente Chacarita. Y lo hizo, así de sencillo. Ahora, la lectura que no hizo Asconzábal era de haber visto que el rival cambiaba para poner 5 hombres en la mitad de la cancha. Ya todos sabíamos de entrada que Chaco Forever te iba a llenar la mitad de cancha con gente. Y Chacarita no tuvo reparos. Y esto se vio claramente manifestado en el partido. Y más allá de que Bravo hizo un flojísimo,
partido, creo que no es del todo justo que todos los cañones lo apunten a él, porque en definitiva era lógico que se le haga cuesta arriba el partido a Bravo ahí al ladito de Ortiz en la mitad de la cancha, quienes por momentos habían funcionado bien en este equipo. Pero por lo que decía, Pancaldo te puso 5 hombres en la mitad de la cancha. 3 bien cerraditos, bien presionando cerca del círculo central. Entonces ya desde el vamos tenemos que establecer que Ortiz y Bravo siempre peleaban en inferioridad de condiciones contra los 3 que se cerraban cuando Chacarita tenía la pelota, los 3 del medio. Y los 2 que estaban en los extremos, los 2 de Chaco Forever, cuando Chacarita tenía la pelota también daban una mano cerrándose, pero también hacían ese movimiento de abanico abriéndose. Por eso podíamos ver que en los primeros 5 o 6 minutos, Meléndez, que salió a jugar casi como un puntero derecho, llegó con peligro, pudo desbordar un par de veces, generando riesgo. De ahí vino aquella jugada del rebote que capturó Ortiz y que pudo ser el primer gol de Chacarita. Pero lo corrigió rápido Pancaldo. Entonces adelantó a Luque por ese sector, puso más presión ahí en la mitad de la cancha y definitivamente le bajó una persiana a esas subidas de Meléndez, que nunca más pudo trepar por ese sector. Entonces, con un planteo sencillo, simple, apretando ahí, tratando de robar y quedándose, cerrándose con esos 5 hombres en el medio, Chaco Forever robaba y aprovechaba ese lugar que venimos mencionando partido tras partido, que deja Chaca cuando pierde la pelota y retroceden vertiginosamente los defensores, ese hueco a espaldas de los volantes y por delante de los defensores, donde cuando sos mayoría, cuando el rival es mayoría, te supera. Así de sencillo lo planteó Chaco Forever y así de sencillo le convirtió 2 goles a Chacarita. Ya había tenido algunas chances, largando a los laterales o a los volantes externos por los costados, tirando centros que lo encontraron varias veces al 9 de ellos casi solo, ¿no? En que falla Quiroga, que queda como último hombre con toda una defensa corrida hacia la derecha por parte de Chacarita, se pierde el gol de cabeza porque no pudo invocar al arco y porque no tuvo la lucidez de parar la pelota y definir con todo el tiempo del mundo. Pero ya había amenazado, ya había anunciado Chaco Forever que con ese método sencillísimo podía complicar, y de hecho lo complicó a Chacarita, robándole una pelota en el medio, triangulando con Penicciolo, que fue un jugador importante, un volante un tanto mixto, para que la pelota sea jugada al medio. Una floja respuesta de una Anduesa que también estuvo muy por debajo del habitual nivel, creo que fue el peor partido de su vida para Anduesa, que en definitiva creo que termina convirtiendo él el gol en contra, tratando de tapar la subida de otro de los volantes de Colón, de Chaco, que presionaban permanentemente. Y lejos de corregir, o lejos de ir a buscar o de contrarrestar esos errores, Chacarita siguió igual, porque después del gol de Chaco Forever, siguió dando esas ventajas, las mismas que había dado en el arranque del partido, y siguió instalando en San Martín esa sensación de que estaba más cerca Chaco Forever del segundo gol que de Chacarita poder inquietarlo a Canuto en el arco de enfrente. Y fue así nomás, porque 5 minutos después, con una pelota parada, producto de otra falta ingenua, infantil de Anduesa sobre un costado, casi contra la raya, vino un tiro libre que de cabeza te mete en el segundo. Recién a los 38, 39 minutos del primer tiempo, Chacarita se da cuenta que está jugando en San Martín y empieza a ir para adelante, ayudado un poco también porque Chaco se encontró con una diferencia de 2 goles antes del final del primer tiempo y obviamente da un paso hacia atrás empezando ya a conservar. Pero lo cierto es que si bien Chaca tuvo chances de gol, 2 cabezazos, uno de Rebo, el otro de Recalde, sobre el final del primer tiempo, es demasiado poco para lo que uno pretende de este equipo. La suerte tiene que ser ayudada por lo que vos haces adentro de la cancha y efectivamente Chacarita no lo hace. La mala suerte se te puede dar en un partido, pero nunca
como para que lo pierdas 3-0, ¿no? Me parece que cuando el resultado es tan categórico, tan abultado, no le puedes echar la culpa a la suerte y eso creo que quedó más que marcado. Está claro que cuando a este equipo lo apretan en la mitad de la cancha, no tienen las respuestas. Y no tienen respuestas porque es un equipo que no está preparado para atacar, porque no está preparado para jugar. Y muchos repiten en esta era de las descerebrantes redes sociales, alguien tira una frase, y lo digo siempre, y después tenés 1 millón de personas que la repiten. Y la frase del millón, ¿cuál es en estos días? Volvimos a regalar el primer tiempo. Otra vez volvió a ser el equipo de las primeras fechas. Este equipo no ha cambiado mucho de las primeras fechas a las siguientes. Más allá de que en el arranque del campeonato no haya obtenido los resultados y después sí, pudieron haber cambiado algunas actuaciones individuales y el oportunismo nos puede haber dado una mano, pero no más que eso, no hubieron grandes cambios. No se regaló nada, nunca se regaló el primer tiempo. No es que en el partido anterior o en el otro regalamos el primer tiempo. No se regaló nada. Chacarita juega esto. Chacarita sale a jugar los partidos de local, de visitante, cancha neutral, tratando de que no hagan un gol. Y viendo si medio de chiripa, con alguna situación aislada, con algún pelotazo, con algún centro, se puede invocar uno para definitivamente replegarse y aguantar esa diferencia. No más que eso. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando en el primer tiempo vos no conseguiste el gol, sobre todo cuando estás jugando en tu casa, después tenés la obligación de esforzarte un poquito más y sí de salir a hacer lo que debieras hacer desde el arranque, que es tratar de llevarte por delante al rival. Y al mismo tiempo, el rival, que cuando ve que aguantó el primer tiempo 0-0 sin que lo conviertan, el segundo tiempo lógicamente se repliega un poco para tratar de prolongar esa situación y quizás llevarse un punto. Pero está lejos de decir, Chacarita regala el primer tiempo, que no se da cuenta nadie, solo nosotros desde afuera nos damos cuenta. Porque si fuera así, vos analizás un partido y decís, regalamos el primer tiempo. Al segundo partido decís, bueno, el tercero no lo podés regalar más. No es que no te das cuenta, pero sigue pasando y siguió pasando a lo largo de este campeonato. Y en el segundo tiempo, ya con un partido 0-2, teniendo obviamente la exclusiva obligación de salir a buscarlo, nos queda la imagen óptica de, sí, Chacarita lo salió a buscar, y sí, fue el protagonista del partido, y sí, generó alguna que otra situación aislada, como para poder descontar al menos, mereció al menos un gol que de haberlo logrado, quizás el partido cambiaba y a partir de ahí, cuando todavía se estaba 2-0, se podía alcanzar el empate. Pero es lógico, porque el mismo técnico decía en la conferencia post partido, en el primer tiempo sufrimos esa presión, en el segundo tiempo la contrarrestamos. No, no contrarrestaste nada. En el segundo tiempo Chaco dejó de ejercer esa presión, porque iba ganando 2-0 el partido. O sea, retrocedió, obviamente, y se puso 2 barreras de hombres para que vos no lo pudieras entrar, pero lejos de su arco. Y Chacarita no puede entrar porque no sabe cómo superar a un rival que se defiende, porque no tiene aceitado esto de jugar al fútbol, y tiene con qué, porque cuando criticamos a los jugadores, porque cuando decimos este no puede jugar más, este es un desastre, también hay que entender que a los jugadores hay que darle herramientas para que puedan desarrollar todo lo que saben. Algunos decían, Blanco fue de lo mejor, porque pidió la pelota, porque la fue a buscar, porque intentó, y sí, por eso no me termina de convencer que es el mejor, porque yo espero mucho más de Blanco, porque eso es lo que tiene que hacer Blanco, es su función. No es que Rébola salió, empezó a pedir la pelota y empezó a meter al jugador, entonces ahí sí, nosotros nos sorprenderíamos y diríamos, che, loco, qué bien que jugó Rébola, que se animó, la pidió, agarró las banderas y fue para adelante. No, Blanco hizo lo que debe hacer en todos los partidos, con intermitencias, errando. Creo que por momentos le falta esa frialdad que tiene que tener el 10 para no contagiarse de la pseudo desesperación de sus compañeros cuando vas perdiendo un partido así tan difícil, ¿no? Ese momento para pensar, más allá de que metió algunas pelotas en cortada, pero digo, a Blanco también le tienes que dar herramientas en cuanto al conjunto del juego
para que pueda desarrollar todo lo que sabe. Al igual que Ciccolini, que casi no apareció en la primera etapa. Entonces, Chacarita tiene claramente un potencial para superar a su rival. Pero con este juego mezquino, amarrete, de aguantar, de no tener alternativas para romper con lo que te propone el rival cuando retrocede, siempre se va a hacer cuesta arriba. Podés invocar un gol y defenderlo, pero la verdad que ese recurso es demasiado pobre para lo que pretende Chacarita, para la historia de Chacarita. Y nos quedamos con que, perdimos 3-0, qué cagada contra Chaco Forever. Esto es una mancha importante, es una mancha para la historia de Chacarita. Y muchos van a decir, qué exagerado, en mitad del campeonato perdimos un partido contra Chaco Forever. Sí, y sí, la verdad que sí. ¿Por qué no pesa tanto esta goleada? ¿Por qué? Porque veníamos en una racha de 7 partidos invictos, con el equipo levantando, con la chance de ser puntero, por estar ahí arriba. Pero ¿cuánta diferencia hay, digo, con el 4-0 de Quilmes del año pasado? Porque aquella fue insultante, fue terrible, fue humillante, porque el equipo venía de tropiezo en tropiezo y venía siendo un desastre y no conseguía resultados y eso fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso. Pero no es muy distinto, ¿eh? Era más lógico perder 4-0 con Quilmes que perder 3-0 contra Chaco Forever, contra un Chaco Forever de mitad de tabla. Porque si esto te pasaba con Colón hace 2 fechas atrás, decís, sí, bueno, perdimos con uno de los candidatos, un equipo que pisa fuerte, pero perdiste, con todo el respeto que se merece la gente de Chaco Forever, con un equipo de mitad de tabla que venía de perder 2 partidos seguidos, que nunca termina de levantar, y te pintó la cara en San Martín, y esto tiene que ver con que el equipo está lejos de lo que debe ser Chacarita por su historia, por sus pretensiones. Este era un partido en el que vos tenés que salir a ganarlo, a pasarlo por arriba al rival. Todos pensábamos, y lo decíamos en la previa de la transmisión, que íbamos a ganar 2-0, 3-0, 5-0. Quizás era una exageración, pero era un partido para salir con actitud a llevarse por delante al rival. Y el rival te sale a jugar, un rival como Chaco Forever, te sale a jugar de gol a gol en San Martín y te supera y te gana el primer tiempo 2-0 y después, claro, ¿cómo lo remontas? No se dan muchas goleadas en este campeonato, ¿eh? Vos fíjate que no, si miras los resultados de todas las fechas, no hay muchas goleadas, porque todos los equipos son muy parejos y todo lo que sabemos. Pero Chacarita perdió por goleada en San Martín contra Chaco Forever. Y para mí es bastante humillante. Y está lejos de lo que todos esperamos. Ahora lo escucho al técnico en la conferencia de prensa y hablábamos con algunos colegas, junto a Damián Bruni, nuestro relator, cuando terminaba el partido, y charlando con algunos colegas nos decían, bueno, pero por lo menos el técnico asume su responsabilidad, es franco. Y sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa puede hacer? Si es el responsable, sin lugar a dudas. Porque el técnico dice, eh, nos superaron en este sector del campo de juego. Tuvimos errores individuales, casi como más allá de que asume la responsabilidad, en cada partido que Chacarita no gana, recurre tuvimos errores individuales, no tuvimos precisión, echándoles el fardo, obviamente, a los jugadores, que está bien, son los que juegan, ¿no? Pero digo, nosotros, vos, yo, el plateísta, el de la popular, puede decir, che, fallamos en esto, no nos estás... Pero el técnico, más allá de hacerse cargo, es el responsable de solucionar sobre la marcha, de corregir sobre la marcha del partido lo que todos estamos viendo, no de opinar después como podemos opinar nosotros. El técnico es el responsable de ver, de leer el partido, lo que está pasando y corregirlo sobre la marcha, no seguir igual. Las correcciones que intentó hacer Asconzábal en el entretiempo no terminaron de dar resultado. Todos pensábamos que a lo mejor Meléndez no estaba del todo bien, porque la semana pasada había estado ausente por una lesión. Él terminó confirmando que estaba al 100%. Entonces no me termina de cerrar la salida de Meléndez, más allá de que no había funcionado porque lo anularon, bien anulado en el primer tiempo, y más allá de que Juan Cruz González mostró una mejora importante y fue útil, entró bien, como entró bien Maicon Quirós en el segundo tiempo. No alcanzó porque a Chacarita le falta rodaje de juego, le falta aceitarse, le falta ser un equipo que juega al fútbol. Hay muchas cosas que mejorar, ¿eh? Lo dijo Asconzábal, pero hay que hacerlo. No es quedarse solamente con el discurso. Entonces, en líneas generales, cuando ves un equipo
en el que son muchos los jugadores que no rinden, un jugador puede jugar mal un partido, o dos jugadores te pueden jugar, tres jugadores te pueden jugar mal un partido, y eso no es excusa para que el equipo pierda por goleada, porque son 11 los que están en la cancha. Ni un equipo pierde cuando dos jugadores juegan mal, ni un equipo gana generalmente porque uno o dos juegan bien. Podés ganarlo con una con una jugada individual y ponele. Pero no es que vas a ganar un partido porque uno o dos juegan bien. Esto es un juego de equipo y da la sensación de que por momentos hay muchos jugadores que lógicamente no se sienten cómodos con este planteo y por eso no terminan de levantar el nivel. Y uno de los casos, me parece a mí, que es el de Ricky Blanco, que va mejorando partido a partido, pero está lejos de lo que puede ser el verdadero Ricky Blanco, el que todos conocemos. Y esto tiene que ver con lo que propone el equipo. Hay que cambiar un montón de cosas. El técnico, dentro de las declaraciones que no aclaran demasiado del postpartido, dice, esta derrota sirve para despertarnos y yo soy el mayor responsable de la derrota. Sí a las dos cosas, pero hay que hacerlo. Hay que dejar de decirlo y hacerlo. Y en algún momento cambiar. No tenemos fe de que cambie, eh, pero las circunstancias quizás de alguna manera te van a tener que obligar a proponer un poquito más. Este era un partido para salir a arrollar al rival, para salir a decirle, soy Chacarita, estoy jugando en mi casa y yo pongo los puntos, yo golpeo la mesa. Y no sucedió. Habrá que cambiar rápido, porque cuando muchos, solo viendo la chapa de resultado, decían, somos el Liverpool, somos el Barcelona, y como cuando muchos nos decían, el equipo viene ganando, ¿qué pretende? Que sea el Liverpool, que sea el Barcelona, no. Pretendíamos que el equipo tenga una línea de juego acorde con la historia, con la camiseta y con las pretensiones de este Chacarita que, como todos sabemos, todos queremos ascender. Jugando a ver qué pasa, a que no nos hagan un gol y tratando de ver si invocamos alguno para después aguantarlo, está demasiado poco y tenés el riesgo de que pase lo que pasó en San Martín. En San Martín, contra Chaco Forever, que te meten 2 goles en el primer tiempo y después no lo puedes remontar nunca más. Gracias a todos por haber estado acompañándonos como lo hacen habitualmente, multitudinariamente, participando permanentemente del chat de nuestra transmisión y como siempre vamos a estar acompañándolos con regalos, con sorteos, se vienen muchas novedades, así que estén atentos a las redes sociales. Esperemos levantar, cambiar esta onda y volver al triunfo la semana que viene en un partido bravo, contra un equipo que viene levantado como es Almirante Orón, siempre complicado, en Isidro Casanova, para que Chaca pueda seguir en la conversación y no quede maltrecho después de esta patética y vergonzante derrota en San Martín frente a Chaco Forever. Gracias a todos por estar. Si todavía no lo hiciste, obviamente, no dejes de suscribirte a este canal, la mayor comunidad funebrera, expresión chacarita que siempre va a seguir junto a vos y junto al funebrero. Buena semana para todos.